Continuando entonces con la segunda ponencia de la tarde, presento que viene recién llegando la profesora Marcela Cubillos. La profesora Cubillos fue estudiante de nuestra universidad, ayudante del profesor Bonotore, y ahora es la profesora titular de la cátedra de Historia Antigua en la Universidad de Valparaíso. La profesora Marcela Cubillos nos va a presentar la ponencia de cuerpos y diversidad sexual en el mundo clásico greco-romano. Muy buenas tardes. Primero que nada agradezco la invitación al comité organizador, mi ex profesor, y algunos colegas que ya nos conocemos porque nos vamos topando en los pocos espacios que hay para hablar del mundo clásico, digamos, con cierta formalidad académica. Bueno, yo me disculpo si no me puedo integrar antes, pero creo que vale el caso decirnos, en la carrera en la que yo participo como docente, trabajé en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. La próxima semana nos visitan los agentes acreditadores, que es casi como que viene un tsunami. Entonces hay muchas pequeñas tareas que asignan. De hecho, estaba en una reunión antes que me benefició, digamos, porque si no habría tenido clase y no habría podido todos juntos. Pero bueno, por ese motivo también no puedo quedarme toda la semana. Sin embargo, lo que presento, y además al concluir están mis datos de correo para quien le interese y quiera profundizar, ya que en 20 minutos y un poquito más es complejo resumir un tema muy vasto, con muchas aristas, y yo siento especialmente estimulante por la época en que vivimos, así que quizás va a despertar curiosidades. Mal que mal, yo creo que la historia, cuando nos hace reaccionar para bien y para mal, algo está ocurriendo, pero en el lapso de tiempo que se asignará quizás para preguntas después, es probable que no se cubran todos los temas, ¿ya? Pero trataremos de alcanzarlos, al menos para que se hagan una idea global. Cabe señalar primero que yo vengo trabajando ahora unos años ya en torno al tema del cuerpo como historiadora, ¿ya? Es una historia que pasa desde la marginalidad, la historia social, que es mi campo específico. Me he ido acercando por otras rutas al tema que ahora les voy a presentar, pero es una larga historia personal como investigadora que me ha llevado también, fruto de que soy hija de una época, a pensar sobre este tema. Que en rigor, diría hace unos 6 años vengo trabajando en esto como historiadora. Los tiempos siempre de los historiadores son más lentos, especialmente cuando uno hace muchas clases y dirige muchas tesis. Entonces, tal vez uno no es tan rápido como quisiera. Pero hacemos el intento y hay que reconocer que también ese tiempo en que uno va demorando una investigación, a uno lo hace madurar, lo hace reflexionar, y la vida, digamos, el azar, a veces nos hace encontrarnos con material que tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo, y lo van a notar cuando vaya avanzando. Entonces mi tema, esta ocasión lo titulé así, de cuerpos y diversidad sexual en el mundo clásico greco-romano. Partimos desde el hoy. Hoy debemos tener conciencia que hay una aproximación, un acercamiento, quizás podemos reconocer problematizante o problematizador, sobre el tema de la diversidad de los cuerpos humanos, ¿ya? No reconocerlo sería como tapar el sol con un dedo o negarse una realidad. Algo está ocurriendo con el entorno, tanto en el ámbito científico, ¿ya? Cabe señalar lo que dice relación, los resultados de medicina, de la genética, de la teratología, que tiene que ver con la síntesis es el origen biológico de animales que sean diferentes. A eso se dedica esa especialidad. La etología, que estudia algo así como el comportamiento de los animales en sus contextos naturales. Por otro lado, la literatura,
Ya, yo simplemente seleccioné un texto que es bastante reciente, si no me equivoco, este es como del 2006 por ahí, es de un escritor de origen griego, norteamericano, pero que lo cito a modo de ejemplo. Hay un camino literario, poético también, que está experimentando con expresar otras formas de entender los cuerpos, la sexualidad, las emociones, y frente a eso yo creo que, vuelvo al punto, negarlo es no verlo, es quizás no estar conscientes históricamente acorde a la época que vivimos, ¿ya? Ese texto en particular que publico ahí del autor, yo lo leí no hace mucho, lo conocí en este recorrido, digamos, me pareció bastante interesante lo que plantea. Es la historia de una chica intersexual y sus problemáticas, sus reflexiones, sus dolores, digamos, y que siento que es muy útil. La literatura es una muy buena estrategia para comprender estas problemáticas que a veces son difíciles de entender y más aún de aceptar. Desde el punto de vista jurídico, tenemos desde el año 2013, que es el año en que llegó al Congreso, una ley que tiene un nombre más largo, pero se la conoce como Ley de Identidad de Género, que se ha discutido, está allí, que a momentos avanza, otros no, hay polémicas, hay debates, cuestión que yo siento es muy positivo que haya, porque los debates testimonian las opiniones sobre el tema, y aunque algunos quizás que quisiéramos que esto fuera un poco más rápido, porque tal vez tenemos una sensibilidad respecto a quienes quizás viven esa circunstancia, pretender acelerar los tiempos sin esperar que la sociedad, a través de sus representantes políticos que están en el Congreso, lo debatan, es también como pasar por alto una institución fundamental y que justamente está para eso, ¿ya? Pero la ley ha puesto en el tapete este otro tema, la identidad de género. Hay mucha polémica en algunos sectores, pero está. Y si son observadores a través de las noticias, yo diría hará unos 3, 4 años a esta parte, lentamente han ido llegando a ese espacio mediático casos de niños pequeños, niñas pequeñas, que viven esta condición de intersexualidad y cómo han un poco sufrido sus familias, sus padres especialmente, y a veces el propio sujeto, cuestión que hasta hace 5 años atrás, más atrás, era, al menos en las noticias de Chile, era muy raro que apareciera una noticia así, lo que no significaba que la problemática no existiera, pero ahora llegó a las noticias. E incluso, a modo de ejemplo nomás, en el ámbito de las artes escénicas, es la portada de un periódico mexicano, por si acaso, a propósito de espectáculos que tienen que ver con recoger estas temáticas, ¿ya? En ese frente, la llamada diversidad de los cuerpos humanos, que es desde el ángulo en que yo les voy a proponer el tema, para que entiendan por qué mi relación con la antigüedad y este tema, nosotros debemos tener presente que tenemos hace rato, como sociedad, conciencia que a nivel de conocimiento popular hay diversidad en los cuerpos humanos. Y vamos a ver algunos ejemplos así a la pasada, sin entrar caso por caso, porque sería infinito. Ahí tienen 3 casos conocidos. De hecho, el primero, ellas ya actualmente tienen del orden de los 30 y tantos años, ¿ya? No son las más antiguas siamesas. Hay otros siameses del orden de los 60 años en la actualidad, y son cuerpos diferentes. Son cuerpos que tienen otra forma tal vez de vivir la vida de pequeños detalles, pero de una u otra manera lo hemos ido aceptando. El caso del medio, que es quizás como más espectacular, o no es el único, entiendo yo que trabaja en una radio, ¿ya? En Filipinas, Rudy Santos se llama, que tiene esta característica, que en realidad son casos genéticos en los que se cruzó otro hermano, digamos, que venía, pero quedó como atrapado en su cuerpo, y por eso dio origen a esta persona, y que ha crecido, y entiendo que todavía está vivo. El caso de la izquierda, que a modo de ejemplo, porque los hay con mucha frecuencia, de siamesas, estas nacieron hace 2, 3 años. Acá hay otros casos
un poquitito más antiguos, donde hay registro fotográfico de cuerpos diversos, que es la mirada que yo le doy al tema. Lo mío no se centra solo en la sexualidad, lo mío tiene que ver con mirar que dentro de los seres humanos hay diversidad física. Y esta diversidad pasó una primera gran etapa en que fuimos aceptando este tipo de diversidades y comprendiendo que son sujetos, muchos de ellos ahora obviamente ya no están, como en estos dos casos, que son paradigmáticos, digamos. En los dos tuvieron que ver con Estados Unidos, pero el segundo nació en Italia. La foto más pequeñita es él cuando era más chiquito. Ya cuando uno por primera vez ve esa foto se imagina que está como montada o es como un fake, digamos, y en realidad no. Es una persona, un italiano, que nació así, que fue abandonado por sus padres a muy temprana edad, fines del siglo XIX, y se fue a Estados Unidos, más o menos entiendo yo en torno a los 20 años, y en Estados Unidos hizo una vida profesional, digamos, de oficio como artista circense. Se casó, tuvo hijos, y falleció, no muy anciano, pero sí podemos decir que casi tuvo una vida, pareciera ser bastante completa. La mujer a su lado es una mujer norteamericana que padeció de una enfermedad muy, muy compleja, muy dura y probablemente muy estigmatizadora. No sé grandes detalles sobre ella, pero sé que ese caso hay varios en la actualidad de esa naturaleza. Otros casos, el de la izquierda es similar al caso filipino, pero este es más antiguo, es la misma persona en dos fotografías, también con un hermano, digamos, que venía con él y que no nació porque se cruzaron biológicamente los cuerpos y quedó uno dentro del otro. Lo sorprendente es que, de ahí el sentido de ver imágenes, es que estos seres han nacido, han tenido vida, han crecido, se han reproducido. ¿Por qué no pensar que quizás, si bien lo pueden haber pasado mal, tal vez también lo pasaron bien, fueron felices? Y eso, en definitiva, a nosotros nos tiene que invitar a pensar. El caso de la derecha es bastante conocido, este mexicano que también ha hecho, digamos, su vida profesional en torno a mostrar esta peculiaridad de su piel, que esta vellosidad abundante. Este otro caso, bastante conocido, y me preocupé de actualizarme, la imagen de la derecha es ella, la operaron hace 2 años, esta pequeñita de la India, que nació con 4 piernas, digamos, y sus 2 brazos, lo que le daba un aspecto muy cercano a una divinidad de la India, por lo que durante un buen tiempo los padres se negaron a operarla, ya que la comunidad se acercaba a ella para que los tocara y de alguna manera compartiera cierta mirada mágica con la que en la sociedad veía a esta pequeña niña, lo que me imagino le daba cierta condición privilegiada de no ser estigmatizada. Sin embargo, igualmente los padres, que están en una foto se ve ella, en la otra se ve él, igualmente aceptaron al cabo de un tiempo operarla y ella está teniendo un desarrollo, digamos, normal. Acá otras diversidades, pero dentro de fuera de nuestra especie humana, de los Homo sapiens, diversos casos, que hay muchísimos más, porque por hoy hay cada vez más interés por registrar estos casos. Ya dejaron de ser simplemente curiosidades anómalas, sino que se están integrando y hay estudiosos que se ocupan de estos campos. Aquí tenemos 4 casos, obviamente de especies diferentes, pero una en particular, la del medio, esta especie de pequeño asno cebra, en realidad es fruto de una unión, ¿ya? En cambio los otros, de 2 especies distintas, el caso de él, son resultado de mutaciones genéticas y dieron esa forma. Acá tenemos otros casos, el mismo nivel, el de arriba se llama tiburón duende, en realidad es bastante, no se llama lo duende, algo como positivo, ¿no? Duende no tiene mucho, pero en fin. Y puse al lado para que vieran, ese es él, esa especie, es una especie, y ese es un tiburón promedio, digamos, ¿ya? Y los de abajo son mutaciones que acontecen, en el caso de los cerditos, digamos, y de es una cabra con varias patas, ¿no? De las normales, digamos. Otros casos, también, que testimonian cómo los genes mutan, transforman, pero dan vida.
Y si hasta no hace mucho, acá es un caso que probablemente el de la izquierda, yo me imagino, más nos va a sorprender, porque además, hasta donde yo he investigado, el caso de la izquierda, este gato alado, él logra mover las alitas, digamos. No vuela, eso sí, pero sí las mueve, que es un caso bien especial. Yo hace un tiempo lo encontré y pensaba que también estaba montado esto, y después investigando me di cuenta que no, que es un gato que pertenece a esta señora en China, y tiene esta peculiaridad, y además que no es el primero. Aprendí que hay un número importante de gatos con esta característica, nacen así, pero en este caso él logra mover en parte las alas. En cambio el otro es una mutación. Años atrás me acuerdo que pasó algo similar acá en Chile, nació un gatito con varias cabezas. Y este otro caso, que es el naval, que este es una especie animal, que dice relación incluso con lo que algunos asocian la interpretación de posible origen de la idea del unicornio. Los unicornios, que son estos animales mitológicos que tienen cuerpo de caballo, pezuñas de ciervo y un cuerno. Hay varias interpretaciones de cómo se habría originado. Una de ellas, que me parece interesante, por eso quise colocar en este caso esta especie animal, dice que tal vez la influencia pudo haber sido desde las culturas del norte, vikingas, las que acostumbraban a comerciar el cuerno de este mamífero, que es una especie de entre ballena y delfín, de gran tamaño. De hecho, la foto de la derecha les permite hacerse una idea proporcional. Y este cuerno que tiene, se decía que tenía, digamos, funciones afrodisíacas, ¿ya? Y algunos teóricos insinúan que quizás por aquí pudo haber venido. Hay otras teorías respecto al origen de los unicornios, pero me pareció que esta, como tienen que ver con una especie animal, y este, que es otro caso también diverso, apareció hace muy poco, el año pasado. Como lo podrán ver, igual hay polémica, porque algunos sostienen que es una situación fortuita, que hay teorías acerca de que tal vez se cayó, se quebró, en fin, pero lo curioso es que el cuerno que tiene está en el centro, ¿ya? Lo lógico sería si se hubiese caído, cuernos que no están en el centro, están a los costados, que se quedan a los costados. Y esto ha llevado a hipotizar que tal vez acá está el origen de inspiración en la antigüedad. Este es un tipo de ciervo que apareció en el sur de la región de Toscana, que está al norte de Roma, en Italia, hace 2 años. Y vamos a otro tipo de diversidades, las que ofrecemos nosotros, digamos, como especie. Simplemente yo coloqué 4, porque tenemos como especie una enormidad de diversidades, que hablan acerca de colores, de formas, desde hace un tiempo la integración de personas que tienen algún tipo de discapacidad física y cómo la tecnología ha permitido no solo que la superen, sino que además lleguen a convertirse en competidores olímpicos, como es el caso de este deportista que desgraciadamente tuvo otro fin, porque es este deportista sudafricano que estuvo involucrado en el fallecimiento de su esposa. Entonces tenemos diversidad en el mundo contemporáneo, tanto en nuestra especie como en otras especies animales. Frente a esto, ¿qué nos dice el mundo clásico? El mundo clásico nos ofrece un amplio panorama de cuerpos diversos, presentes en la mitología, en el arte, en la religiosidad, en la política, en la cotidianeidad, entre otros muchos ámbitos. La cultura grecorromana entonces nos muestra, según nuestra interpretación o hacia donde nos hemos ido encaminando, un nivel de contacto que a mi parecer es más activo y permanente con estos cuerpos diversos que otras civilizaciones de la antigüedad, ¿ya? En este sentido, entonces, conocer la experiencia grecorromana frente a los cuerpos diversos y en todas sus dimensiones nos puede ayudar a pensar cómo construir nuestra propia sociedad más tolerante y respetuosa de esa diversidad.
algunos ejemplos de los cuerpos diversos que hay dentro del mundo clásico. Yo seleccioné un grupo nomás porque el listado es infinito. Esta imagen del cíclope en un cuerpo monumental, escultórico, que es probablemente de los más hermosos y que tiene mucho parecido incluso con el Laocoonte, a propósito de la muestra que hoy día se inauguró en Santiago, en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, donde no he verificado si es el original, pero el Laocoonte me imagino que es una copia. Ahora igual no deja de ser bonito que venga eso, pero hay otras obras originales. Que, bien, otras figuras que hablan acerca de esta diversidad, el dios Pan, que es este dios menor, importante en el mundo de los pastores, que tiene una parte humana y una parte de macho cabrío, y que está permanentemente en contacto, tiene un rol seductor incluso dentro de la mitología. Cerbero, o Cancerbero, como a veces uno yuxtapone las palabras, y casi le da origen a una palabra propia, aparece muy importante, no solo incluso Cancerbero o Cerbero, un personaje mitológico que trasciende el mundo clásico, aparece hasta en la Divina Comedia, ya custodiando un espacio similar al que originalmente custodia, que es el Hades. El Minotauro, ¿ya? Es decir, esta figura que es fruto de la unión de Zeus en cuanto toro y la esposa del rey Minos. Los centauros, ¿ya? Otra figura importante que habla de este hibridaje y tan fuerte la presencia de esto en la cultura. Mi punto de fondo es ese, que esta serie de formas animales y humanas variadas están en la cotidianeidad del mundo clásico, para llegar a una en particular que es en torno a la que yo me he ido concentrando el último tiempo, que es el caso del dios Hermafrodito. El dios Hermafrodito, a diferencia de estos otros cuerpos diversos, varios que son dioses o semidioses o dioses menores, de los que mencionamos, o figuras mitológicas, él es fruto de la unión de dos dioses, Hermes y Afrodita, ¿ya? Hermes o Mercurio, ¿ya? Afrodita, la diosa de la belleza. Hermes, el dios de los mensajes, también tiene que ver con el mundo delictual, es a quien convocan, pareciera ser en esa época, quienes transgredían la ley. Hermes no solo era el mensajero de los dioses. Este fruto de la unión, que más adelante tengo escrito el mito de manera resumida, pero para el caso, revela algo aún más concreto, a mi entender, que es la integración en el mundo ritual de una figura que convoca ambas sexualidades, masculina y femenina. Esto nosotros lo podemos encontrar mencionado en las fuentes literarias. Allí hay tres de las importantes menciones en la literatura. Ahí está el mito. Y también hay fuentes arqueológicas. La imagen anterior es una perspectiva, esta es otra perspectiva de la misma figura, que es muy conocida. Es esta escultura del dios Hermafrodito que está en el Louvre, que probablemente es de las esculturas más hermosas, que coincidentemente tiene este significativo museo. Pero no es la única que hay muchas fuentes arqueológicas sobre el dios Hermafrodito. Lo que, sin forzar las fuentes, yo creo que algo testimonia de un cierto nivel de aceptación, no digo de tolerancia en plenitud, porque eso ya sería ponernos en un siglo XXI avanzado, y es hacia donde yo creo que muchos esperamos avanzar, hacia la mayor comprensión, pero sí nos muestra una sociedad que le dio un espacio y probablemente un culto del que no he logrado encontrar mucha información sobre el culto, pero sí les puedo decir por el momento que el culto al dios Hermafrodito pareciera ser se desarrolló en Asia Menor. Algunos sostienen que puntualmente en Chipre lo proponen a propósito del nacimiento de Afrodita, en torno a una isla cercana, y porque la mayor cantidad de esculturas que han visto están ubicadas en distintos museos, pero en su mayoría provienen de ese territorio, de Asia Menor, lo que algo testimonia. No así las pinturas
que en la mayoría de los casos son pinturas parietales pompeyanas y otras que provienen de Egipto. Este camafeo de gran belleza, entiendo que está en Viena, y que también muestra, es un objeto muy pequeñito. Los camafeos son una suerte como de medallones que se usaban con frecuencia de regalo diplomático, las embajadas, hay de distintos tamaños y de variados materiales, y ahí hice un primer plano para que observaran que en realidad el protagonista de este objeto de arte tan hermoso es el dios Hermafrodito. Otra imagen también de otro cuerpo escultórico bastante conocido, también el dios Hermafrodito aparece, si lo observan en general, cuando es representado con un desarrollo de su sexualidad casi como recién en la etapa adolescente. Hermafrodito nunca aparece, digamos, en un estado de desarrollo de adultez plena. Cuando se lo muestra, en general, si observan en particular es casi una chica adolescente, que es más o menos la etapa en la que igualmente pasa todo varón entre los 15 a 18 años, y es la característica por cómo se lo muestra a él, ¿ya? Y un detalle, en nuestra cultura, en este sentido me refiero a nuestra lengua, Hermafrodito se lo lee al masculino como nombre, ¿ya? No obstante, al tener los dos sexos, sería legítimo, digamos, mencionarlo tanto femenina como masculinamente. Y entonces, para ir redondeando, proponemos, a partir de lo que las fuentes nos dicen, proponemos reconocer la presencia del dios Hermafrodito en el imaginario colectivo y en distintos ámbitos sociales. Aceptar, no solo reconocer que estaba, sino que aceptar que su presencia fue mucho más marcada de lo que pudiéramos pensar. También proponemos interpretar la presencia del dios Hermafrodito, como también de otras divinidades con formas corporales diversas, como la visualización de cierto nivel de aceptación de la heterogeneidad humana. Conciencia también proponemos que para la sociedad clásica los hombres no somos inmutables como los dioses, concepto que sí tenían, que se conoce como el sustancialismo. O sea, el mundo griego particularmente aceptaba, al menos a través de lo que nos va mostrando la fuente, que hay cambios en nuestra especie. Ese es mi punto de fondo, que me parece sugerente tenerlo presente. Así entendido, la sociedad grecorromana se nos despliega con una nueva característica sociocultural que hoy, en pleno siglo XXI, nos puede aportar en la reflexión y análisis contemporáneo. Tomar la experiencia clásica, profundizarla y verla como una invitación a repensar en la diversidad sexual y física de los seres humanos para crecer como tales en tolerancia y en respeto. Y de esa manera abandonar esta visión caricaturesca, digamos en una lógica un poco de exhibición zoológica al calor de las ideas del siglo XIX, y frente a los cuales ya creo un poco inútil castigar a esa época por lo que hicieron, si cada época es fruto de sus formas de concebir el ser humano. Lo que me parece debemos encaminarnos nosotros es a abandonar esas caricaturizaciones que un poco reflejan lo que están viendo, tanto el caso de la izquierda, que es un dibujo en una acuarela, en un libro, como el caso de la derecha, que es un caso bien dramático, pero que nos sirve como muchos otros ejemplos, esta exhibición casi como si fuera un objeto extraño, ajeno a nuestra especie, con todo lo que implica también en términos de humillación y de maltrato psicosocial. Abandonar esto, pero para abandonarlo debemos conocerlo. Esa es la invitación de mi trabajo, integrar en nuestra cultura cotidiana otras experiencias contemporáneas que ya existen y que quizás muchos de ustedes no conocen. Me refiero en el caso de la India, de las Hijra, en el caso Samoa, de las Fakaleiti, en el caso de Hawái, que son las imágenes que están a la derecha principalmente, de las Mahu, en México de las Muche, en Tailandia de las Katoei, y en el caso de los Balcanes, que es como la situación opuesta, que son las llamadas vírgenes
juramentada. Para así, y ahora concluyendo, poder entender y aceptar casos como estos, que son contemporáneos, en que se han atrevido a contar sus experiencias, han podido transitar con cierto nivel probablemente de libertad, aunque es todavía complejo de quizás manifestarlo, ya que esas libertades probablemente son mucho más sufridas que las nuestras, o estos otros casos que me parece más a un testimonio de definitivamente que vivimos otra época. Y aunque a algunos esto les incomode, en algún momento yo creo que a todos nos puede resultar extraño esto. El caso de la izquierda es el más quizás renombrado, fue el año 2014, en este festival musical que en Europa tiene bastante eco e importancia, una especie de equivalente a nuestro Festival de Viña para Latinoamérica, pero tiene mucho éxito. Y la ganadora era esta cantante que se llama Conchita Wurst, que era la representante de Austria. A su costado hay otra cantante y activista, diseñadora, también intersexual, que se llama Dalae. Entonces, cerrando, como conclusión, por ahora, digamos en esta breve presentación, la idea que yo propongo es enfrentar como fruto de este nuevo periodo un tema que largamente fue escondido y fue dejado atrás de lo que yo llamo las cortinas del tabú, y que tiene que ver con el conocimiento de la diversidad corporal humana. De allí que mi punto no es quedarnos solo en las formas de entender la sexualidad, sino en el hecho, porque así es, que hemos ido aceptando diversidad de cuerpos y reconociéndole a estos sujetos derechos gracias al aporte de la medicina, de la reflexión misma social del derecho. Y así como hoy la sociedad acepta, habría que agregar casi sin problema, espero yo, a quienes tienen discapacidades físicas o mentales y nadie cuestiona que son personas y sujetos de derechos, lo racional y emocional de quien manifieste una condición de género distinta también debiera encaminarse hacia que aceptemos esos casos y por qué no pensar el concepto de ser humano que va a ofrecer el siglo XXI, va a ser un concepto aún más rico, más generoso y por qué no extender la expresión humano en toda su profundidad. Muchas gracias. Hola. Primero agradecer a la profesora Cubillos por su presentación, que me despertó un montón de interrogantes y sobre todo no sé si una tentativa hipótesis sobre cómo progresar en el estudio de la diversidad, porque viendo en esta fórmula transversal histórica de ver el paradigma contemporáneo, incluso ver el paradigma decimonónico, si es que acaso podría hacerse paralelo con el mundo antiguo. Es decir, si es que en el siglo XXI puede hablarse de un paradigma genético y en el siglo XIX de un paradigma cientificista y en el mundo medieval hablarse de un paradigma cristiano que está dominado por la idea de que la criatura estaba a semejanza de Dios, ¿acaso en el mundo antiguo podría hablarse de un paradigma diverso justamente porque se prima el pensamiento politeísta? Por ejemplo, podría tratarse desde la hipótesis, desde la teogonía de Siodo o de algún otro ámbito religioso. Mira, me parece sugerente lo que dice, puede ser, pero aunque una teoría puede ser muy sugerente, muy atractiva, yo creo que uno debe siempre cuidarse de no forzar a que las hipótesis que uno construye con el entusiasmo de un tema falseen una época. Por mucho que a mí me atraiga el tema y he ido creciendo en el conocimiento de él y que me parece sugerente lo que propones, no creo que pudiera decirse para el mundo clásico en cuanto paradigma, a eso me refiero. O sea, que el concepto de cuerpo paradigmáticamente integraba como modelo ideológico, digamos, esta diversidad. Tengo mis dudas, porque en este paradigma clásico más bien yo siento que ni siquiera la presencia femenina está muy fuerte, es más bien un paradigma masculino, patriarcal. No obstante,
Sí, creo que el ejercicio de indagar puede enriquecer la mirada hacia el periodo. Hacia allá, de alguna forma, yo estoy encaminándome y los invito a ustedes a pensar. El ampliar la mirada nos permite, que es lo que yo he ido descubriendo, que en realidad este Dios no era solo un Dios más de la mitología, presente en el imaginario, en las narraciones, sino por la cantidad de esculturas que hay de él y en distintos lugares de Asia Menor, algo revela eso. Hay que seguir ahondando. En los últimos 15 años, más o menos, las ciencias sociales, hay que ampliarlo, porque no solo la historia, las ciencias sociales han producido una gran cantidad de textos vinculados a lo que podríamos llamar historia de la sexualidad, historia del cuerpo, intersexualidad, en fin, muchos matices, que no hacen más, siento yo, que enriquecernos para observar ese periodo. Pero de ahí a plantear una hipótesis así de sólida, yo creo, personalmente, entendiendo que puedes afirmarlo y tendrías que trabajar para demostrarlo con fuerza, pero a mí me cuesta pensarlo, porque en esta sociedad clásica yo más bien veo un paradigma masculino, ni siquiera heterosexual, masculino, y de varón libre. Profesor Francisco Marcha, esta es una pregunta. Marcial, encantado de reverte. Hola, sí. Gracias por la reflexión. Pero todavía, yo como clasicista no tendría tanta generosidad con la cultura clásica. Bueno, algo traté de Atención con el decir. clasicismo clásico, no aquí, pero el espíritu, Sí, por que supuesto. ahí por una ideología aristocrática generó el concepto opuesto a eso, ¿no? Sí. El concepto de calocardia y todas las prácticas de eugenía que fueron una demonización precoce del cuerpo. Y ahí yo vería el clásico mucho más como una fuente de problemas para la corporeidad. Es decir, no como un problema de creación de espacio de tolerancia por figuraciones bestiales o teratomórficas, que están colocadas todas en el régimen de sesión. No se imagina que se encontrara en el cotidiano esos tipos como Sócrates, Juan, Natal, está proyectado por un mundo ajeno de transtorno, incluso psíquico. Así que hay un documentario, certamente conoces, de Peter Quine, Intergangens Arquitecto, es un autor sueco, La arquitectura de la destrucción, Okay, sí. de 1989. Y cuenta muy bien cómo esos modelos de perfección formal del cuerpo, de origen clásico, animaron la eugenía nazista. Y toda una serie de preconceptos muy danosos, muy perjudiciales. Hay en la iconografía clásica el caso de Atalanta, que es una guerrera que combate el león y que en la iconografía del siglo VI, bien en figuras negras, aparece masculinizada para entonces poder hombrearse con un guerrero varón. Entonces hay un problema de corporeidad, de transcorporeidad, creado por la cultura que no acepta que una mujer puede ser una guerrera competente, pero Sí. hay que masculinizarlo para entonces hombrearse con el héroe. Es solo así una posición para que los estudiantes también no piensen que el mundo griego trabajaba con un paradigma No. de tolerancia a la diversidad. Es el exacto opuesto, es el completo opuesto, y además es la fuente más perjudicial a esas emociones terribles de que la perfección moral y ética son correspondidas por un cuerpo perfecto, ¿no? Por una reflexión. Sí. Mira, respecto a tu interpretación, en parte estoy en acuerdo, pero en parte también discrepo, porque yo creo que el mundo antiguo es una fuente, como cualquier periodo, de reinterpretaciones, y si bien en ningún caso yo quise insistir radicalmente, porque obviamente sería forzar la fuente, un poco lo que le decía al estudiante, creo que la presencia de esta diversidad de cuerpos en el interactuar en la cotidianeidad, en sus decoraciones, en sus objetos, en fin,
hay copas, hay una cantidad de objetos que muestran figuras diversas. Creo que algo muestra, no digo de aceptación en definitiva, pero sí de conciencia de esa diversidad. Yo apunto más hacia eso, al hecho de no negar de que entre los cuerpos hay cuerpos humanos o que tienen que ver con la corporalidad humana, hay otros cuerpos humanos, no necesariamente iguales exactamente al ser humano. Hacia allá yo me dirijo, y eso me parece sugerente de ponerlo a la vista, ¿ya? Porque si bien entre el tránsito del mundo clásico al mundo medieval se va a cargar la mirada moralizante de los cuerpos y en especial de ciertos comportamientos de los cuerpos, eso me parece que se encamina hacia como a otro tema que es dialogante con lo que yo estoy intentando presentar, pero que no, digamos, no se niegan los dos puntos de vista, porque lo que tú planteaste respecto a las inspiraciones que se van a dar con las teorías eugenéticas del 19 y hasta qué punto esto empujó el nazismo, no lo podemos negar. Pero también, por otro lado, en esa misma cultura hubo un estímulo por el deporte y ese espíritu se desarrolla hasta el día actual. O desde el punto de vista político, hay un principio democratizador que se fue desarrollando y llega hasta el día actual. O sea, los fuentes interpretativas, temáticas, pueden tener distintos caminos. Quizás, si uno fuerza una lectura, tal vez el riesgo es poner a la vista, y es lo que recién yo me preocupé de insistir, no hay que forzar, porque para el mundo clásico, y aquí confirmo mi acuerdo en parte de lo que tú señalabas, nosotros tenemos una sociedad patriarcal, masculina, e incluso con un concepto de belleza, patrimonio principalmente del cuerpo masculino, ni siquiera es del cuerpo femenino, como va a ser en la línea cristiana occidental. Yo creo que se pueden complementar las miradas, cuidando de no forzar las ideas.